¿Alguna vez te has preguntado por qué los camellos tienen jorobas? ¿O por qué los osos polares tienen un pelaje tan grueso? Estas adaptaciones increíbles son el resultado de millones de años de evolución. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo fue que un solo hombre, con una curiosidad insaciable, evolucionó toda nuestra comprensión del mundo natural? Para comenzar, antes del siglo XIX, la explicación del origen de la vida más extendida era la del creacionismo, basada en una interpretación literal de la Biblia. Incluso en el ámbito científico estaba establecido que Dios había creado todas las especies. Imaginad un mundo donde todas las especies, desde el más pequeño insecto hasta la ballena más grande, fueron creadas de la nada por un ser divino. Cada una de estas especies era como una fotografía fija, inmutable desde el principio de los tiempos. Un mundo donde los leones siempre habían sido leones y los árboles siempre habían sido árboles. Sin embargo, a medida que los científicos exploraban el mundo y extraían fósiles de criaturas nunca antes vistas, estas creencias comenzaron a tambalearse. ¿Cómo explicar la existencia de fósiles de animales marinos en lo alto de montañas? ¿Por qué algunas especies se parecen entre sí, pero tienen características distintas? Estas preguntas desafiaban las creencias establecidas y abrían la puerta a nuevas formas de pensar. Georges Cuvier, un famoso naturalista de la época, propuso una teoría conciliadora para explicar estos misterios. Según Cuvier, los cambios geológicos y biológicos se deberían a catástrofes repentinas provocadas por Dios. La Tierra habría sufrido una serie de cataclismos que habrían extinguido a numerosas especies, y estas catástrofes explicaban los restos paleontológicos. Pero, ¿era esta la única explicación posible? ¿O existía otra manera de entender la diversidad de la vida en la Tierra? Pronto, nuevas teorías que desafiaban las creencias de la época fueron surgiendo. Lyell, un geólogo británico, tuvo una idea revolucionaria. La Tierra había cambiado lentamente a lo largo de millones de años, moldeada por fuerzas naturales como el viento y el agua. Por otra parte, Jean-Baptiste Lamarck, un naturalista francés, propuso una teoría audaz sobre cómo evolucionan las especies. Según Lamarck, los organismos podían cambiar a lo largo de su vida y transmitir esos cambios a sus descendientes. Por ejemplo, si una jirafa estiraba el cuello para alcanzar las hojas más altas de los árboles, sus crías nacerían con cuellos más largos. Entre tantas teorías, una empezó a destacar, pues Charles Darwin estaba a punto de desafiar todas las creencias de la época. A bordo del HMS Beagle, Darwin exploró el mundo natural y recolectó una gran cantidad de evidencias que lo llevaron a desarrollar una teoría completamente nueva sobre el origen, la evolución de las especies y la selección natural. Su teoría de la evolución es publicada como el libro de El origen de las especies en 1859. En este se establece que la diversidad que se observa en la naturaleza se debe a que las modificaciones ventajosas son acumuladas a lo largo de las sucesivas generaciones. De esta manera, en contraposición al lamarquismo, solo aquellas jirafas con el cuello lo bastante largo como para alcanzar las hojas podrán sobrevivir y tener descendencia, que heredará el cuello más largo. La exposición de la teoría de la evolución dividió a la comunidad científica y a la sociedad. Mientras las nuevas generaciones de naturalistas, de los cuales el mayor defensor es Thomas Henry Huxley, tienden a aceptar las tesis darwinistas, el rechazo se extendió entre los científicos de mayor edad, dado que estas teorías cuestionaban el relato bíblico de la creación del mundo y del ser humano. Parando un momento con el tema, les recuerdo que estoy tratando de alcanzar la meta de 1000 suscriptores para fin de año. Así que si te suscribes me ayudas un montón. Por cierto, este video llega gracias a mi colega la doctora Sandra Vanessiano, doctora en bioingeniería graduada en la Universidad de Tokio. Gran parte de esta investigación viene gracias a su colaboración, así que les agradecería muchísimo que también se pasaran a echarle un vistazo a sus redes sociales.
donde pueden encontrarla como Koinokoe22. Ahora sí, volviendo al tema. La teoría de la evolución había tocado una fibra sensible en la sociedad, desafiando creencias arraigadas y desencadenando una tormenta de controversia que duraría décadas. La teoría de la evolución fue muy criticada, sin embargo, incentivó el descubrimiento y estudio científico de restos fósiles y promovió una mayor observación de las especies en su entorno natural. Esto incrementó los hallazgos científicos, contribuyendo al desarrollo de la paleontología, la antropología y la biología en general. Además de lo anterior, también derivó en un estudio crítico de la Biblia, realizado por historiadores, filólogos y arqueólogos, llegando a cambiar la percepción de la misma. Si bien la evolución de las especies fue mayoritariamente aceptada de forma gradual, no fue hasta finales del siglo XX que se corroboró y aceptó la selección natural, gracias a los nuevos descubrimientos de la herencia genética mendeliana. Además de que se profundizó nuestro conocimiento sobre los mecanismos de cambios genéticos con los nuevos descubrimientos del ADN, de su estructura y de las mutaciones genéticas. La teoría de la evolución es uno de los pilares fundamentales de la biología. Nos ha permitido comprender nuestra historia como especie, analizar nuestras raíces hasta los primeros organismos unicelulares y apreciar la asombrosa diversidad de la vida en la Tierra. Pero más allá de la ciencia, la teoría de la evolución ha tenido un profundo impacto en nuestra forma de ver el mundo. Nos ha enseñado que somos parte de un proceso continuo de cambio y adaptación y que nuestra conexión con el resto de seres vivos es más profunda de lo que jamás imaginábamos. Desde la medicina hasta la agricultura, pasando por la conservación de la biodiversidad, la teoría de la evolución tiene aplicaciones prácticas en todos los aspectos de nuestra vida. Al comprender los procesos evolutivos, podemos desarrollar nuevas terapias para combatir enfermedades, crear cultivos más resistentes y proteger a las especies en peligro de extinción. La influencia de la teoría evolutiva de Darwin no solo ha revolucionado al mundo científico, sino que ha calado hasta lo más profundo de nuestra cultura, inspirando a la creación de libros, series, películas, videojuegos e incluso generando numerosos memes. Pero más allá de sus aplicaciones prácticas, la teoría de la evolución nos ofrece una perspectiva única sobre la historia de la vida en la Tierra. Nos conecta con todos los seres vivos, desde las bacterias hasta los elefantes, y nos recuerda nuestra profunda interconexión con el mundo natural. ¿Cómo podemos aplicar los principios de la evolución para construir un futuro más sostenible y equitativo para todos los seres vivos? Esta es la reflexión que os dejo. Muchas gracias y hasta otra.